Bueno, pues presentamos hoy a Víctor López Cotelo. Comentaba con Nacho Jáuregui, cuando lo hemos puesto en el Facebook del colegio, que no había como muchas cosas suyas en Internet, y ahora parece que el que no está en Internet pues no ha hecho nada, ¿no? Y afortunadamente hay memoria, o algunos nos asesoramos, y espero que veáis que es un arquitecto extraordinario. Y bueno, la línea, digamos, editorial del ciclo de conferencias es traer a lo que, a juicio nuestro, pues son maestros destacados de la arquitectura española, aunque ahora mismo pues no tengan 514 fotos de una misma obra publicadas en Internet, pero bueno, esto es el signo de los tiempos actuales. Víctor López Cotelo es arquitecto por la Escuela de Madrid, donde fue alumno, estamos comentando ahora, de gente como Iza, Rafael Aburto, Alejandro de la Sota, por supuesto. Tras concluir sus estudios, trabajó en el despacho de Günther Benich en Múnich, aunque él diga que fue infantería, pero lo fue. Y es uno de los más destacados discípulos de Alejandro de la Sota, con quien trabajó desde el 72 al 79. Fue profesor en la Escuela de Madrid, en la cátedra de proyectos del 83 al 86, profesor invitado en la Escuela de Múnich, donde obtuvo la cátedra en 1995, premio Manuel de la Dehesa en la 7ª Bienal y conferenciante invitado en numerosas escuelas de arquitectura de Berlín, Darmstadt, Graz, en fin, etcétera, etcétera. Un arquitecto muy reconocido y muy destacado, y a mi juicio pues un arquitecto con un gran talento, lo que pasa que, bueno, que por la coyuntura pues poco publicado, ¿no? Bueno, pues me alegra que el título, estábamos hablando antes de profundidad, y que el título que yo he elegido lo haya elegido Fundamento Profundo, sin que él lo supiera haber o intentar haber atinado, ¿no? Pues la recopilación que hizo Gustavo Gili de los textos, conversaciones y entrevistas de Alejandro de la Sota contiene muchos de los aforismos que con frecuencia repetía, o repetimos algunos, ¿no? Como el conocido: la arquitectura es popular o intelectual, lo demás es negocio, ¿no? Es un libro pequeño, seguramente tan condensado y tan intenso como la propia arquitectura de Sota, ¿no? En uno de los artículos, Sota describe la aparición de nuevos instrumentos musicales y cómo genios como Chopin o Liszt contribuyeron a mejorar los propios instrumentos, ¿no? Con sutileza establece una relación entre música y arquitectura, y analiza cómo los arquitectos en su momento se enfrentaron a crear nuevos sonidos con los nuevos materiales. Sota descubre o menciona el lecho vidrio, un material que él incorporó con naturalidad a su arquitectura ya desde el comienzo, en obras como la Camisería de Nice de 1946, o esta mucho más conocida, que es el proyecto para el Banco Unión, en ese dibujo que hemos visto de Paco Alonso, fantástico, ¿no? Mientras estudiaba arquitectura en Madrid, Víctor López Cotelo recibió el encargo de proyectar y construir una vivienda unifamiliar en el pueblo de Soto del Real, y como relata él en la web, precisamente Mi Primera Vez, que es una web bastante recomendable donde se cuentan las primeras obras, ¿no? No estaba hecha cuando recibió el encargo ni la urbanización. Tras la estancia que hemos descrito en Alemania, pues y con la urbanización ya concluida, construye esta vivienda, que estaba destinada a fines de semana y a veraneo. Es una vivienda, por tanto, con un programa bastante claro, que se debe poder abrir completamente o lo máximo posible en un determinado momento y cerrarse, más bien por seguridad, en otro la mayor parte del año. La vivienda se ubica en una parcela con pendiente y se organiza en 3 niveles: sótano, donde estaba la calle de acceso, planta baja, donde están los dormitorios. También, en mi opinión, recuerdan lo que organización se refiere a la Casa Domínguez. De estas consideraciones, como las consideraciones funcionales, aparte de ello, pues están las consideraciones, lo que Navarro Valdevel llamaría
lo complementario, ¿no? Y en este caso sería, más allá del interés por el uso de la tecnología, el interés por la apertura, el anhelo de una cierta transparencia allí donde es precisa y no como una cosa que se impone, ¿no? Para los que vivimos en Málaga, viajar a Santiago es toda una experiencia, porque todo es bastante diferente. Casas y muros de piedra, galerías, portales, muestran una atmósfera de una luz mucho menos intensa, ¿no? Todo más atenuado, ¿no? La luz es más suave. Y subiendo, cuando uno sale del Centro Galego de Arte Contemporáneo se camina hacia el Parque de Santo Domingo del Bonaval. Es un parque de tapias y escaleras, lleno de hortensias, lleno de enormes árboles, animado por un ambiente bastante fresco, ¿no? Pues uno se acerca hacia una escalera, hacia un paso que conduce hacia una construcción bastante sutil y bastante precisa, bastante elegante. Tras curiosear, uno descubre que eso que ha visto son viviendas y se sorprende por su cuidadosa inserción y por esa apertura al exterior que promete ser un espacio con vista sobre la ciudad de Santiago irrepetible. Tiempo después, cuando uno descubre que esas viviendas, que eso que él había visto en un viaje dando un paseo, son unas viviendas que ¿sí? Sí. Bueno, yo solo quería... Esto no es Alemania, obviamente. En Alemania pasa también. Bueno, pues tiempo después, cuando uno descubre que eso son unas viviendas realizadas por Víctor López Cotelo, pues las piezas encajan, igual que toda la obra que él construye, con coherencia, y en la obra de un arquitecto que, como él mismo ha afirmado en una entrevista, trata lo especial de una manera singular. Y yo creo que esa es la virtud que tiene su arquitectura y es lo que podremos ver hoy. Así que, Víctor López Cotelo, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hacía mucho tiempo que no venía aquí. Recordaba más o menos cómo era esta sala y bueno, me ha confirmado que no he perdido totalmente la memoria, ¿no? Muchas gracias también por tu introducción. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Espero mantener la voz durante toda la conferencia porque desde ayer la voy perdiendo por minutos, ¿no? Entonces, si no tengo por ahí algún caramelito de eucalipto y a lo mejor consigo terminar. Cuando me invitó Daniel a venir aquí, empecé así como a pensar de qué puedo hablar yo, ¿no? O sea, y cada vez apetece menos hablar de arquitectura, ¿no? O sea, estamos ya todos cansados, ¿no? De los excesos, de no sé. O sea, por otro lado, da una circunstancia de que el hijo de una arquitecta que trabaja conmigo empezó a estudiar arquitectura, ¿no? Y te vas enterando de todo lo que pasa cuando se estudia arquitectura, ¿no? Qué cosas te dicen, cómo te corrigen, los estereotipos que hay. Y entonces te quedas muy preocupado, ¿no? O sea, diciendo, bueno, ¿y este chaval será arquitecto, ¿no? Si se traga todo lo que le están diciendo, si aguanta el maltrato de la subjetividad absoluta de esto, llévatelo, esto es feo, ¿no? Esto está mal, sin decir ni por qué está mal, ni por qué es feo. Entonces, claro, ya se te va como, te van limando, ¿no? Ya empiezas a decir, no, si yo no soy esto, si yo no quiero serlo, si no lo he sido nunca, ¿no? Entonces me acordé de que yo hace muchos veintitantos años, escribí un pequeño texto muy cortito que me pidió Quaderns. Bueno, lo pidió a varios arquitectos, tenía que ver con un aniversario suyo y querían, pues, no sé, que se escribiera algo sobre arquitectura. Y entonces me acordé y lo busqué, ¿no? Y entonces lo busqué y lo encontré, que es raro, ¿no? Porque cuando uno
guarda ciertas cosas y no vuelve a encontrar nunca más, ¿no? Pero la encontré y os lo voy a leer porque tiene que ver con esta sensación que yo tengo ahora y que de alguna manera me ha acompañado siempre, ¿no? Vale. Es que así puedo manejar el cacharro. Tiene que ver con lo que yo siempre he entendido por arquitectura y por el estado en el que me encuentro en este momento, ¿no? Y aquello decía, es muy cortito, no os preocupéis. Decía, érase una vez un país fantástico en el que la arquitectura no existía, o más bien sí existía pero no se notaba, aunque mirándolo bien sí se notaba, mas no de la forma habitual. Solo se notaba un ambiente grato, un bienestar generalizado, una lógica natural, un orden armónico, aunque hay que admitir que todo ello estaba impregnado de espontaneidad y frescura. Era como si la sutil rotundidad de los planteamientos se nos ofreciera con todo su esplendor y hermosura, como si no hubiera intenciones manipuladoras, como si la materia ordenada se nos mostrara exquisitamente medida y proporcionada para sorprendernos con su sola presencia. La energía contenida en las construcciones radiaba al exterior como estímulo vital para sus habitantes. La limpieza y calidad de sus soluciones desvelaba el perfecto soporte social que de forma invisible estructuraba tan armónico equilibrio. Era de notar el emocionante acomodo en el lugar de unas piezas junto a otras, aunque una cierta pátina nos hablaba de la antigüedad de alguna de ellas. Sin embargo, podía apreciarse que no solo la pátina nos daba datos de su edad, sino también las materias y sistemas empleados en su construcción. Su coherencia interna y el respeto a las piezas vecinas permitían no solo la magnífica presencia de cada una, sino la puesta en valor de las demás. Se podía apreciar un cierto orgullo en las personas por ver tan fielmente materializado el respeto que individual y colectivamente se tenían a sí mismos y a la naturaleza. Era evidente que lo mismo ocurría en todos los demás campos de la actividad. O sea, es como tiene que haber alguna forma de hacer arquitectura que tenga que ver con la vida, con lo que ocurre, ¿no? Que lo que ocurre sea, con lo que ocurre en la existencia, ¿no? Sea la causa de la arquitectura. Que nosotros los arquitectos lo que hagamos sea dar la mejor forma al marco en el que las personas viven, en el que la sociedad funciona, y que eso debería ser el germen de la arquitectura, fuera de modas, fuera de pretensiones, de manipulaciones, de éxitos personales, de todo lo que parece que hoy mueve precisamente a la arquitectura, ¿no? No esa cosa, digamos, hacer todos bien todos los días lo que tenemos que hacer, ¿no? Con naturalidad, y que en ese, digamos, equilibrio armónico de la sociedad, del respeto a las profesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Del respeto a la naturaleza, a las energías, no de una forma estereotipada, no de una forma, digamos, forzada por no sé qué razones, sino simplemente por un equilibrio mental, digamos, ¿no? por vivir, digamos, como un elemento más de la naturaleza, ¿no? Y que eso sería, pues, lo que yo entendería por digamos, la meta de nuestro quehacer, ¿no? Que de alguna forma la sociedad nos sintiera necesarios precisamente porque al hacerlo bien no nos hacíamos notar, o sea, no nos hacíamos notar para lo malo, ni siquiera para lo bueno en el sentido de que alguien era el bueno o el que tal, ¿no? Sino que hubiera esa permeabilidad, ¿no? De nuestra actividad con la vida. Y yo creo que en todas mis obras, sin que eso sea una formulación que la tengo colgada en la pared o encima de mi cama, ¿no? La tengo que buscar, de hecho, ¿no? Pero
cuando yo escribí esto, pues era muy jovencito todavía, ¿no? Y todavía no tenía hecho un corpus, digamos, intelectual, ni había sido profesor de una escuela, ni había pretendido nada, ¿no? Así que era que me habían pedido una cosa. Se iba a publicar en el Ayuntamiento de Valdelaguna, me acuerdo, que era, no sé si la primera o la segunda obra que hacía. Y bueno, pues es lo que me salió, ¿no? Que luego viéndolo, pues tiene que ver con el propio ayuntamiento, ¿no? También, ¿no? Y que de alguna manera, pues yo creo que sin pretenderlo, pues está presente siempre, ¿no? Esta primera imagen que os traigo es una imagen de una de las obras de Galicia, ¿no? Pero que habla un poco de eso, ¿no? Se habla de no sé, unas vistas, que se ven unas ruinas, o sea, que hay un pasado, que hay un presente, que hay un árbol en flor, que hay un bosque, que hay un pavimento que está hecho por alguien que ha colocado todos los adoquines, que hay una losa de hormigón, ¿no? Que pretende estar bien hecha, sin ser de hormigón lamido o de plástico, ¿no? O sea, para mí esta imagen puede ser el principio de esta charla, donde cuando os canséis nos vamos, porque tengo mucho y seguramente demasiado, ¿no? No voy a entrar en explicar todo, pero quizás daros algunas de las pistas, de las motivaciones de cada obra, ¿no? De por qué en un momento determinado entiendes un problema de una determinada manera y empiezas a trabajar, ¿no? Una cosa que para mí ha quedado clara a estas alturas es que la construcción que hacemos, los edificios que hacemos, se deben de ganar el derecho a la existencia. O sea, que no cualquier cosa que se pone ya está, ¿no? Sino que nuestra labor es que todo aquello que surja con un derecho pleno de existencia, ¿no? Que se lo dé la naturaleza, que se lo dé la historia sobre la cual cae y se acumula, ¿no? Que se lo dé la gente que va a vivir, que se lo dé la forma de utilizar la tecnología, los materiales, y que todo eso en conjunto haga que la sociedad le otorgue ese derecho, ¿no? O sea, que cuando vamos muchas veces por las ciudades o por el campo y de repente vamos a ver y decimos, ¿y esto por qué está aquí? O sea, ¿con qué derecho está aquí? ¿Con qué derecho ocupa un lugar en el planeta, ¿no? ¿Por qué ha consumido materiales? ¿Por qué ha consumido dinero? ¿Por qué ha consumido esfuerzo de las gentes, ¿no? ¿Por qué esto ha nacido aquí, ¿no? Porque a lo mejor podría existir algo, pero algo que tenga que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo os voy a explicar un poco, digamos, cuáles eran las razones que a mí me motivaban, en el sentido de haber creído que comprendía cuál era el derecho que tenía que alcanzar yo con la construcción para poder existir. Esta primera casita ya la habéis visto, lo ha contado Daniel, y esta es una casa que me encargan cuando todavía estoy terminando la carrera y que se me olvida que me la encargan, ¿no? O sea, es un pariente y dice, oye, tengo una parcela que he comprado, no sé qué tal, y a ver si me haces la casa, ¿no? Y tal. Y pasaron los años, me fui a Alemania, volví, y cuando volví me dice, oye, ¿qué tal mi proyecto? Y a mí se me había olvidado, ¿no? Que me lo había encargado, ¿no? Entonces, había estado, sin embargo, en la parcela antes de irme a Alemania, y había visto un paisaje pero maravilloso, ¿no? Esto está justo enfrente de la Sierra de Madrid, con un pantano. Hoy en día es una tragedia, ¿no? Porque entre esa casa y el pantano está la cárcel de Soto del Real, ¿no? Que es inmensa, o sea, y yo me pregunto, ¿con qué derecho está eso ahí, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que nacer en ese sitio una cárcel y por qué de esa manera tan brutal, ¿no? O sea, no sé, ha caído ahí como podía haber caído en medio de la Mancha, o no se sabe, ¿no? Bueno, pues en ese paisaje, así como eso que tienes así lejano, yo pensaba que no había que hacer nada, ¿no? Que lo que se hiciera pues tenía que desaparecer, ¿no? Había que posibilitar un plano horizontal donde la gente pudiera moverse, había que proteger a la gente del viento que llega de la sierra, habría que abrirse al sol que llega por atrás, en fin, empiezas a sumar esas cosas que son muy lógicas, que
cualquier persona que se tenga que hacer una casa, si tuviera que hacérsela él sin arquitecto, pues si usara, digamos, el sentido común, lo haría, ¿no? Pues es lo que dio paso a esta casa, ¿no? Otro proyecto que surgió más o menos todavía cuando yo estaba trabajando con Sota en los últimos años, era el concurso para el Colegio de Arquitectos de Burgos, ¿no? Y ahí vemos la ciudad histórica, está la catedral. Yo no sé si aquí se puede manejar el puntero. Sí, bueno, aquí está la catedral, ¿no? Este es el castillo, el burgo. Y entonces aquí se ve una concatenación de espacios públicos, una plaza, una callecita, otra plaza a este lado, otra plaza al otro lado, otra plaza al otro lado. Y aquí precisamente existía ya una parte de una construcción gótica, y quedaban unas parcelas, una quedaba solo el zócalo y la otra estaba vacía, pero había una medianería muy alta de unas edificaciones de los años 60. Y entonces cuando pues dices, hombre, esta casa yo no la voy a rehacer porque ya se ha caído, ¿no? Esta existe la fachada hasta la mitad, pues habrá que completarla, ¿no? Esta medianera pues estaba ahí hiriente, de 7 plantas. La calle siguiente estaba como 4 o 5 plantas por encima, ¿no? Bueno, pues habrá que taparlo y luego pues habrá que llegar hasta arriba, ¿no? Pues habrá que hacer un caminito, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hacía, primero se entraba, se ponía un árbol como una gran rótula y se iba subiendo poco a poco, y cada vez que se subía aparecía de nuevo un espacio y aparecía un nuevo nivel en el cual se daba la ocasión de ingresar a las distintas a los distintos cuerpos, a los niveles distintos, con lo cual aumentaba mucho el valor, porque había un montón de plantas bajas, ¿no? Sea para oficinas, sea para algún tipo de instituciones, etcétera, ¿no? Y esa era toda la arquitectura que llevaba en la cabeza, ¿no? Cuando empecé a hacer este proyecto, que ganamos el primer premio, se hizo el proyecto de ejecución, y luego pues nos pusieron un comisario político, el Colegio de Arquitectos, ¿no? Que venía a vigilarnos todo lo que hacíamos, ¿no? ¿Por qué no lo haces de terrazo, que es más barato? Y cosas así, ¿no? Y entonces desistí, dije, no, mira, lo hacéis vosotros, que sois todos arquitectos, sabéis mucho. Y es una pena, ¿no? Porque era un proyecto que para mí pues tenía muchas virtudes, sobre todo cosas de las que aprender. Esta piedra salía del muro de contención que había, que era un muro de contención hecho a base de masa, y eran unas acumulaciones de piedras, y como ese muro iba a quedar oculto, y además habría que hacer un muro de contención con otras cualidades, pues casi como coger esas piedras y ponerlas en las fachadas, ¿no? Bueno, pues yo creo que son argumentos con los cuales pues hoy cualquier alumno de arquitectura quedaría suspendido, pero en la primera vuelta, ¿no? Después surgió una facultad en Alcalá de Henares, en los terrenos de lo que había sido un aeropuerto militar, donde estaban los paracaidistas, los famosos paracaidistas de Alcalá de Henares. Y entonces, claro, era una plancha, allí no había nada, ¿no? En el futuro habría una completa universidad, un campus entero, pero a nosotros nos tocó ser los primeros, ¿no? Y era la facultad de farmacia. Entonces lo primero que hicimos fue pensar en una estructura que fuera primero una primera huella de una estructura que iba a necesitar calles, que iba a necesitar avenidas, que iba a necesitar espacios, digamos, de articulación. Y entonces lo primero que hicimos fue separar el edificio en 2 partes, una que eran las aulas y en otra que eran los laboratorios, ¿no? Entonces entre medias pasaba una calle. Este cuerpo se articulaba sobre un gran zócalo, y a su vez se dividía en cuerpos con unos entrantes que eran jardines, y se pretendía que esto fuera el primer anclaje de algo que luego empezara a extenderse y fuera creando ciudad, que no fuera una plancha con edificios puestos como encima de una bandeja, sino que fuera la primera posibilidad de crear un ambiente urbano, ¿no? Luego ya llegamos a Valdelaguna,
que fue un encargo forzado porque no teníamos nada de trabajo, ¿no? Después de algunos años, y entonces me atreví a ir a ver a Manolo Casas, que ha fallecido recientemente, ¿no? Que en la época era, me parece que subdirector general de arquitectura o algo así, ¿no? Entonces le fui a ver, digamos, en una posición bastante lamentable, de eso de tener que ir a pedir trabajo, ¿no? Diciendo, y Manolo, ¿tienes algo que puedes hacer? Me dice, no, mira, acabo de terminar la planificación de toda España y no tengo nada. Hombre, qué pena, la terminé ayer. Hombre, no me digas. Y entonces, pues bueno, me dice, bueno, sí tengo una cosa, pero no te la enseño, porque es que es nada, eso no es un encargo. Digo, no, dímelo. Y entonces me dice, no, es un ayuntamiento que se está hundiendo y que hay que restaurarlo, hay que rehabilitarlo, porque tiene unos problemas de que hay, digamos, un fallo de la cimentación, luego hay un exceso de sobrecarga en el almacén, que se han roto unas vigas, y además hay unas termitas. Y yo, bueno, no te importa, voy a verlo, ¿no? Si te crees tal. Y además no hay dinero, no hay dinero, no se puede hacer nada. Tenemos 17 millones de pesetas. Total, que me fui a verlo y lo que vi es que aquello era una labor imposible, ¿no? Quitar las termitas ya era una labor que dice, bueno, ¿y eso cómo, no? Luego había un pozo debajo, o sea, y entonces le dije, oye, ¿y si lo tiro y hago uno nuevo? Digo, bueno, con ese dinero no vas a poder, pero bueno, digo, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces hicimos este ayuntamiento, ¿no? Y el ayuntamiento se basaba, el anterior ocupaba esta posición, tenía una trasera que estaba bloqueada porque aquí había unos aseos públicos y entonces toda la porquería que caía de arriba se iba acumulando y esto era imposible, y aquí había una medianera libre y todo esto era un asfalto lleno de camiones y de autobuses, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues a lo mejor podemos tapar la de medianera, me parecía lógico, a lo mejor si quitamos estos aseos podemos abrir aquí una calle, y si abrimos esta calle limpiamos esto, y entonces podemos hacer una entrada que sea por atrás y por adelante, y este edificio que era el más alto de la plaza, que era pues le ponemos una torre al lado y le bajamos los humos, ¿no? Y entonces pues hacemos un ayuntamiento, ¿no? Y cuando estábamos con esas, pues nos enteramos que en el pueblo había una cantera de piedra, una piedra caliza, que estaba cerrada desde hace tiempo, eran los años del paro, el paro que tenemos ahora otra vez, pero entonces bueno, pues si lo hacemos de piedra, abrimos la cantera y los parados del pueblo pues pueden trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues apareció la piedra, que tampoco quería ser, digamos, un elemento en el sentido de recuperación de memorias ni de nada, ¿no? Sino simplemente que la piedra estaba allí, ¿no? Y entonces, claro, como había que dar ejemplo, pues habría que emplear teja en la cubierta, ¿no? Porque esto es un pueblo que está a 40 kilómetros de Madrid y que lo primero que se quiere es pues un edificio moderno, ¿no? Y esto es un pueblecito de 2.000 habitantes, humilde, con unas calles como veis aquí, ¿no? Todo en cuesta, y que de repente se abren como unos rincones. De ahí vino también la idea de decir, bueno, pues el primer rincón es este, el segundo es el de la iglesia, y así vamos trepando por el pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos un edificio que no pretendía llamar la atención desde fuera y tampoco desde arriba, ¿no? Por el tema este de integrar las cubiertas. Sin embargo, el tema de que era un ayuntamiento entonces un ayuntamiento era una representación del poder ante los vecinos, ¿no? O sea, no era una representación de los vecinos ante el poder, sino que era al revés, ¿no? Y entonces pues decidimos hacerlo al revés, hacer una casa por dentro amable, simpática, con color, con luz, quitándole todos los, las connotaciones institucionales, quitándole, digamos, esa reserva que tenía la gente cuando iba a los edificios públicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues salía un edificio que luego tuvimos la suerte de poder equipar con muy poquito dinero. Sacamos dinero para hacer la plaza, que no estaba en el momento anterior, y bueno, compramos unos mueblecitos de Alvaralto, que los mezclamos con las banquetitas típicas de los pueblos de España, y que se lleva muy bien, ¿no? El mobiliario de Alvaralto con las banquetitas
porque proceden del mismo espíritu, ¿no? Y bueno, y con esto hicimos un ayuntamiento. Entonces, el día de la inauguración fue un día de puertas abiertas y fue todo el pueblo, ¿no?, a la inauguración. Y yo estaba mezclado así, ellos tampoco me conocían mucho. Y iba una señora mayor, toda vestida de negro, con la pañoleta negra, ¿no? Y decía: a mí por fuera no me gusta nada, pero por dentro me encanta, ¿no? ¿No? Y claro, no le gustaba nada porque la gente esperaba que hubiéramos hecho un edificio de Madrid, ¿no?, de la Gran Vía, en fin, un edificio como Dios manda, y había ese rechazo, ¿no?, en principio, y me hizo mucha gracia, ¿no?, porque yo me temía que pudiera pasar una cosa así, ¿no? O sea, estando tan cerca de Madrid, pues que podía pasar una cosa así, ¿no? El alcalde era un camionero, ¿no?, que viajaba por toda España, un tío inteligentísimo, ¿no? Debería haber sido presidente, ¿no?, en lugar de alcalde. Y él comprendió rapidísimamente la historia y nos apoyó mucho, ¿no? Después llegó otro encargo, que fue la biblioteca de Zaragoza, ¿no? Entonces ya este era un encargo de unas características distintas, ¿no? Era un edificio público importante para la ciudad, en un medio muy estructurado, pero era un barrio residencial, ¿no? Residencial y de marcha nocturna, ¿no? Que en Aragón, cuando hay marcha nocturna, es a lo bruto, ¿no? Es a por todas, ¿no? Entonces era increíble. Bueno, esto había sido un cuartel, todo esto que veis aquí, y había quedado vacío cuando se fueron los militares, y era un solar inmenso, ¿no? Y nosotros teníamos que hacer este edificio de aquí. Tenía una ordenación en la cual el Ministerio de Cultura había adquirido un cuerpo central, que era este, y luego estaba flanqueado, habían 2 calles y flanqueado por 2 edificios en altura que tapaban las medianeras contiguas, ¿no? Entonces, lo primero que se vio es que el programa era mucho más importante de lo que estaba previsto en el plan, porque esto era un edificio solo de 3 alturas y claro, no se podía meter, ¿no? El encargo que se nos hizo era maravilloso, pues se nos dijo: hacednos una biblioteca para 500.000 volúmenes, y ya está, no dijeron nada más, ¿no? Lo cual, visto desde hoy, es sorprendente que no hubiera más limitaciones de un programa, etcétera, ¿no? Pero había otro tema que era el más, a mí por lo menos es el que más me sorprendió, ¿no? Que es que a esas alturas Zaragoza tenía una biblioteca nacional, porque las bibliotecas públicas del Estado eran representaciones de la Biblioteca Nacional, que tenía 40 puestos de lectura. Estaba en los bajos de un edificio y había una señora mayor, bibliotecaria, muy simpática, que quería más a los libros que a los lectores, ¿no? Porque los lectores que iban era para estropearle sus libros, y era toda una cosa. Y entonces, cuando había que hacer un edificio nuevo, pues se te quitaban las ganas de hacer un edificio verdaderamente nuevo, porque un edificio verdaderamente nuevo hubiera dicho que Zaragoza no había tenido biblioteca hasta bien entrado, bueno, casi a finales del siglo XX, lo cual es como sacarle un poco los trapos sucios, ¿no?, de la calle, ¿no? Decir: mire, ya está la nueva, ¿y dónde estaba la anterior? No, es que no había, ¿no? Entonces, el hacer un edificio como más flotando en el tiempo, ¿no? O sea, que miraba para atrás con respeto a la que no había existido, ¿no? Y hacia adelante, pues abierta a la integración en el barrio, ¿no? Y entonces eso nos llevó a hacer un edificio, el que es bajito, que es un edificio digamos corpóreo, macizo, con huecos, etcétera, ¿no? Y el otro, el que se pega a la medianera, que era más alto, tenía una misión fundamental, que era su integración en la estructura de la arquitectura residencial, con balcones, terrazas, etcétera, ¿no? Entonces se cogía la piedra de Cala Torao, que es la piedra del lugar, y entonces esta fachada era como una tapadera, como una especie de cauterización de una herida, ¿no? Realmente, si no hubiera existido el cuartel, estas construcciones hubieran seguido, ¿no? Y pasaba un poco como cuando tiran una casa y queda
la huella de las habitaciones que había, el cuarto de la abuelita, un cuadro que se ha quedado colgado en la medianera. Y entonces pensábamos que esa fachada tenía que ser como una cauterización, ¿no?, de algo que podría haber existido en continuidad, pero que por cuestiones de la historia pues no se habían hecho, ¿no? Entonces aparece esta fachada ligera, una fachada ligera que tenía más misiones, ¿no? Una era pues hacerse con un material ligero, pero entonces no podía ser todo cristal, porque Zaragoza pues está muy castigada por el sol, ¿no? Entonces había que hacer unos huecos y unos macizos, pero digamos en una cierta proporción, tenía que respetar, digamos, lo que es la representatividad de un edificio público. Y luego había que poner unas pasarelas que servían también para dar sombra en la orientación que tiene, que podía servir para mantenimiento y que podía servir para la propia construcción de la fachada, ¿no? Entonces esa fachada parece como muy arropada por muchos sitios, por muchas razones, ¿no?, que ya parece que se te hace inevitable el tenerla que hacer, o sea, no es un capricho. Entonces esta fue una fachada que hicimos con madera, con los tableros Prodema, que yo había intentado utilizar en la vivienda de Soto, pero que cuando fui a hablar con la empresa de los tableros Prodema, primero entraron así como con mucha energía, pero les fue dando miedo y al final no se pusieron porque ellos mismos no se atrevieron a poner esos tableros, ¿no? Y entonces en este caso ya les convencí, ¿no?, para decir, oye, mira, esto no es un suelo, esto es una fachada. Y bueno, ya ellos ya se decidieron a hacerlo. Y sin embargo hablamos con Humaran, que era una empresa de aluminio muy importante del País Vasco, de fachadistas, que fueron los que luego hicieron el Guggenheim y que fue lo que les hundió. O sea, después del Guggenheim desaparecieron como empresa. Y cuando hablamos con esta empresa nos dijo, no, es que nosotros hacemos aluminio, nosotros no, madera no. Digo, no, si aquí es todo de aluminio, menos la última capa, que en lugar de ser de aluminio va a ser unos tableros de madera, pero toda la tecnología del muro cortina pues es la misma, las dilataciones, etcétera, etcétera. Y bueno, y logramos convencerles y entonces hicimos esta fachada, ¿no? Entonces se puso de moda el tablero este y yo ahora lo odio, o sea, yo no lo puedo ver, ¿no?, porque ya es que todo es de Prodema, ¿no? El comportamiento del tablero este, pues claro, se fue meteorizando y se quedó de un color gris. Al principio era un gris, digamos, con manchas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero creo que últimamente me han dicho que esas manchas han ido ya uniformándose y no sé si alguien querrá en este momento barnizarlo para volverlo a poner bien, ¿no? Lo que sí sé de esta obra es que un bien intencionado colega hizo un poco de las suyas en esta entrada. Esta entrada era una rampa que cambiaba la pendiente en función de la pendiente de la calle. Entonces, como se alargaba, aquí se ve en planta, en este sentido la calle iba subiendo y entonces se podía entrar horizontal. Y en la medida que uno iba entrando más perpendicular, aumentaba la pendiente, lo cual quiere decir que cada uno podía escoger el tipo de rampa que quería subir, ¿no? Pero entonces el bienintencionado colega decidió que era mucho mejor hacer una escalera y una rampa. Entonces quitaron los mástiles, hicieron una escalera, hicieron una rampa, pusieron unas barandillas azules, ataron las banderas de un palo pinchado en el balcón de la primera planta y vamos, absolutamente deprimente, ¿no? Absolutamente deprimente. En fin. Perdón. Bueno, la biblioteca por dentro tenía que ser un lugar agradable para ir a leer, un lugar donde uno no solo quisiera aprender cosas, sino que se sintiera bien, ¿no? Estaba pensada como lugar de encuentro también. Había una zona de ancianos, una zona de prensa, una zona infantil, y cuando se abrió la biblioteca tuvo muchísimo éxito. Llegó a tener más miembros este club que el club de fútbol de Zaragoza, ¿no? Y bueno, pues eso te congratula. Hubo un momento donde los de la marcha nocturna de los fines de semana, recién inaugurado, se liaban a tirarle adoquines a los cristales, ¿no?
O sea, como todavía el descampado del antiguo cuartel no estaba urbanizado, pues a lo bruto, así de la marcha aragonesa, cogían adoquines y rompían cristales, ¿no? Entonces, civilizadamente, el Ministerio de Cultura me pidió que pusiera unas mallas como en Belfast, ¿no?, para que no pudieran pasar los adoquines. Y yo les dije que era más barato quitar los adoquines, ¿no?, urbanizar eso, y que como la gente no sale con adoquines en los bolsillos de su casa, pues que se habría arreglado el problema, ¿no? Entonces el problema se arregló efectivamente quitando los adoquines, pero estaban dispuestos a enjaular la biblioteca, ¿no?, para que no le rompieran los cristales, ¿no? En fin. Luego llegó esta obra, que era fue la primera vez que yo tuve contacto con lo que era la restauración, el patrimonio, etcétera, etcétera, donde me llamaron del Ministerio de Cultura porque el primer gobierno socialista tenía un plan de intervención para salvar los cientos, casi miles de iglesias de este tipo que había en montones de pueblos en España, ¿no? Y esto es un pueblecito de la provincia de Soria, medio abandonado, con casas de tapial, como se ve aquí, que tenía 3 iglesias, una pequeña ermita a las afueras, una iglesia románica como esta y otra ya más avanzada, gótica. La iglesia estaba en este estado y se sujetaba por unos palos aquí que habían puesto los vecinos, ¿no?, que para que no se les caiga la iglesia ellos mismos habían tomado ciertas medidas, y la iglesia estaba en este estado. Y entonces cuando me dijeron del Ministerio de Cultura que había este encargo, yo dije, no, yo no sé nada, yo no tengo ni idea de esto que me estáis proponiendo, yo nunca he hecho nada de restauración, etcétera. Y me dijeron, ha llegado el momento en España de que los arquitectos tomemos nuestras responsabilidades, y a ti te ha tocado esta. Digo, bueno, pues nada, pues. Entonces nos montamos en 2 coches todo el estudio con el ingeniero de caminos que trabajaba para nosotros, que falleció recientemente, un grandísimo ingeniero, y el aparejador, y llegamos allí, nos desmontamos del coche y íbamos dando la vuelta a la iglesia tiene como 17 metros por 10 o una cosa así, ¿no? Y a medida que íbamos avanzando, el aparejador no paraba de decir todo lo que había que hacer, y el ingeniero también, ¿no? Y yo cada vez sabía menos, ¿no? Yo cada vez decía, joder, aquí no tengo ni idea. Y entonces cuando llegamos de nuevo al coche, no, es que lo que hay que hacer, no, yo me voy a apuntar otra vez en la escuela, porque de esto no tengo ni idea, ¿no? Tengo que volver a hacer la carrera, ¿no? Entonces nos evitamos tener que hacer la carrera otra vez cuando decidimos intervenir como Sherlock Holmes, ¿no? Dijimos, bueno, todo lo que ha pasado en esta iglesia está aquí, entonces vamos a intentar, si hubiera sido un crimen, estaríamos cogiendo los pelos y el suelo y yo qué sé, y viendo a ver quién ha sido el asesino, ¿no? Y entonces aquí empezamos a raspar un poquito unas capas que se veía que no eran las últimas, empezamos a ver la cimentación, empezamos a estudiar. Vamos, tampoco había mucho que estudiar, ¿eh? Nos dimos cuenta que había unas columnas que no tenían basamento, entonces, bueno, es que es raro, ¿no? Pues tiene que haber un basamento. Entonces limpiabas un poquito, aparecía un basamento, entonces te dabas cuenta que ese no era la altura del pavimento original, entonces seguías y empezabas a ver que había otras capas, entonces a base de ir aprendiendo de lo que la propia iglesia nos contaba, pues fuimos interviniendo. Veíamos una cosa muy rara, ¿no? Que aquí había una ventana, y era una ventana que estaba tapada por un retablo, y decía, bueno, nadie hace una ventana para poner un retablo delante, ¿no? El retablo ya no estaba porque en ese momento había una política de retirar todas estas obras de arte, digamos, y llevarlas a unos museos, digamos, más zonales, para protegerlas de los robos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ves esto aquí, luego ves una ventana aquí, ves otra ventana aquí, había un coro, pero que solo quedaban unas cuantas vigas, y entonces empiezas a sospechar, ¿no? Entonces aparece aquí una ventanita y dices, bueno, pues entonces habría una ventana aquí y otra ventana aquí. Pero si yo tengo estas 2 ventanas y resulta que aparece una aquí que rompe una moldura y que
entra en una zona donde parece que hay pinturas, quiere decir que esa ventana la han puesto después, ¿no? Entonces, claro, dice, claro, cuando pusieron el retablo, taparon la luz y tuvieron que abrir una ventana, y como era insuficiente abrieron otra aquí, ¿no? Y entonces ya empiezas a entender lo que ha ido pasando. Y entonces pues dices, no, pues claro, esto hay que volverlo a lo que era cuando fue una iglesia románica. Y entonces, bueno, pues haciendo esas cosas, pues descubrimos que había una ventana que estaba oculta, descubrimos que los campanarios estos al bajarlos habían roto parte de este arco, descubrimos que la ventana esta, al taparla, nos apareció un dintel, y el dintel ese era una pieza de piedra así, cuya cabeza estaba esculpida, y era esta cabeza maravillosa, ¿no? Que realmente eso era la cabeza que remataba toda la línea cumbrera, ¿no? Entonces, claro, y luego al final, claro, ya cierras la ventana esta, cierras la otra ventana y te aparece lo que era la luz y el ambiente, digamos, de la iglesia. En este caso tiene unas luces que pusimos, hicimos la cubierta, hicimos todo lo que hubo que hacer, claro, sin voluntad, digamos, de que se notara. Hubo que hacer unos zunchos de hormigón que quedan discretamente, y pusimos unos tensores de acero. ¿Por qué? Porque en esta imagen aparecen unos tensores, más que unos tensores, unas formas de atar los muros que se veía que habían sido introducidos posteriormente, porque para introducirlos había unas muestras de agujeros en la pared, lo cual quiere decir que las piezas que eran más largas que la construcción existente las habían tenido que perforar y meterlas de lado, ¿no? Entonces, como no había habido esas que creaban un techo virtual que se ve aquí, ¿no?, que deforma la percepción del espacio, entonces decidimos quitarlos, y por eso aparece, digamos, esta cubierta de parilera, y pusieron unas lucecitas. Cuando se apagaba esta luz, y si hubiéramos tenido una buena máquina de fotos, había un ambiente de una luz preciosa, ¿no?, que entraba solo por una tirita que era igual que esta, que tenía 8 centímetros, y con eso, cuando estabas un ratito, podías leer el periódico dentro. O sea, cuando entrabas en la iglesia estabas deslumbrado, no veías nada, pero cada vez se te iba adaptando la retina, y al final había una luz maravillosa. Y después, pues, los socialistas hicieron un programa de centros de salud, y esas cosas que no sé quién conoce a no sé quién, que van a hacer unos centros de salud y tal, y entonces pues te llaman, y que si quieres hacer un centro de salud en Móstoles, ahora es distinto, ahora tienes que haber hecho 3 centros de salud en los 3 últimos años y haber ganado 30 millones de pesetas, y si no, no puedes hacer un centro de salud porque no sabes, ¿no? En este caso era el primero que hacía, y era también una situación muy peculiar, ¿no?, porque esto que veis aquí, esto es el centro de Móstoles, ¿no?, que es una de las ciudades más importantes de España por número de habitantes. O sea, debe ser pues como la quinta de España, ¿no? Pero resulta que no tenía ni centro de salud ni nada, ¿no? Era solo una ciudad dormitorio al lado de un pequeño pueblecito, y aquí había una iglesia, y esto era el cuartel abandonado, ¿no? Y entonces el cuartel abandonado, pues al principio iba a ser un parque. Entonces hicieron un parque con todos los trazados de los caminos del parque, pero a medida que iban surgiendo necesidades, no, que es que no hay centro de salud, no, que es que hay que hacer una escuela de música, no, que es que no sé qué, iban cogiendo las parcelas que eran de jardín y las transformaban en parcela del Insalud, ¿no? Y entonces nosotros tenemos la primera parcela, que tiene una forma rarísima, ¿no?, porque esta era una calle, esto es otra calle, esto es una calle, que sería está torcida, esto es la calle y por eso está en curva, que sería esta otra, ¿no? Y todo lo de atrás iba a ser un parque con potencialidad de transformarse en una especie de centro de servicios, ¿no? Pero nosotros éramos los primeros y no se sabía muy bien lo que iba a ocurrir. Entonces, claro, te toca hacer un edificio enfrente de una iglesia, unas casitas de 2 plantas aquí, y tampoco sabes muy bien a qué tienes que responder, ¿no? Aquí enfrente había unos bloques de viviendas, no estaban nada mal, de los años 60, y entonces decidí, y me acordé de cómo eran las plazas de toros, ¿no?,
que los planes directores tienen una forma clara, rotunda, una estructura fácil de reconocer, pero que luego quedan siempre como oculta esa forma rotunda por una serie de los toriles y una serie de cosas, ¿no?, que le quitan, digamos, esa rotundidad de la forma circular, ¿no? Y entonces, pensando en eso, pues decía, bueno, pues haces un edificio que sirva para meter las consultas y todo esto, que tenga un patio interior, que otros servicios se vayan metiendo y que integren esta geometría más enfática en las casitas de una planta de enfrente. Y además, en lo que quede de parque, pues habrá unos ancianitos que estarán por aquí por el parque y que podrán atravesar por aquí, podrán sentarse, podrán hablar con los compañeros, vecinos y amigos que estarán esperando a la vez para pasar al médico, y entonces aparecían estas perforaciones. La realidad es que luego, de todas las potenciales ocupaciones, no se hizo ninguna, y la única que quedó fue el centro de salud ¿no? Lo que pasa es que el Insalud entonces nos obligó a poner verjas, ¿no? Entonces la idea de que los ancianitos iban a pasar por aquí, se iban a sentar y tal, pues quedó destruida. Y esto, pues, en cuanto a la forma, pues responde, digamos, con un cierto, como diría, con un cierto carácter a un edificio que no tiene ninguna, digamos, imagen que tenga que ver con el caserío, con el uso residencial, que tenga que ver con algunos usos institucionales, y aparecen luego pues unos patios, una serie de cuestiones donde le dan riqueza a la forma esta geométrica, porque esto aquí tenía que haber un centro para drogadictos, que era el primero que se hacía. Entonces había que entrar a los drogadictos de una forma más disimulada, porque nadie quería, digamos, que se reconociera que había drogadictos, entonces entraban por este lado, ¿no? Pero luego pasaban a formar parte del rosco, ¿no?, y a formar parte de la estructura radial. Pero entonces, en el choque de dos estructuras, pues aparecen unos espacios interiores pues bastante interesantes, ¿no? Entonces esto era esa especie de presencia, negando el enfatismo y pretendiendo de una forma, digamos, más o menos convencional, casi adaptarse al caserío de enfrente. Luego estaba el patio que debería haber tenido un gran árbol, que no hubo ocasión de plantar, y aquí vemos las puertas estas que deberían haber estado abiertas y que dieran fluidez al patio, al parque. Al mismo tiempo surge otro centro de salud. Qué cosa, cuando se hayan dos centros de salud al tiempo y sin concurso, ¿no? Entonces, sin embargo, estaba en Peñagrande, que era un lugar todavía sin urbanizar, durísimo, con chabolas, gitanos, venta de droga, y había un par de bloques grandísimos que aparecían allí de 8 plantas, inmensos, ¿no? Y claro, el entorno era un entorno muy duro, era un entorno sin cualidad urbanística, sin cualidad, digamos, donde poderse anclar, a lo que poderse referir, ¿no? Y entonces el edificio debería llevar el protagonismo, debería llevar, digamos, las raíces, en las cuales, un poco como pasaba en Alcalá de Henares, ¿no? Debería tener su estructura ya, ofrecer algo para que sobre eso ocurrieran cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este espacio previo, ¿no?, pues son como formas de que el edificio se va convirtiendo en calle casi, ¿no? Una rampa donde la gente, hasta que se abre el centro, bueno, pues puede hacer su colita aquí, ¿no? Luego, cuando se abre, porque hay una primera apertura, una segunda, pues hace una placita aquí, ¿no? Luego todo esto se estructura con un patio interior que ilumina, digamos, todas las zonas de espera. Luego las vías de evacuación pues crean aquí unos elementos quizás más característicos. Aquí esto está en una pendiente muy fuerte, y digamos que precisamente la topografía, el entorno social, la gran duda que había sobre cuál iba a ser el futuro de toda esta zona, pues hacía que el edificio tuviera ya fuerza en sí mismo, dureza en su materialidad. Y entonces surgió el tema de la Casa de las Conchas, que fue también una historia bonita, ¿no? Porque hubo una reunión en el Ministerio de Cultura,
al principio cuando llegaron los socialistas, que también tenían un programa de bibliotecas para toda España. Entonces reunieron como a 30 arquitectos de toda España, invitados por el director general del libro, y nos contaron los proyectos que tenía el Ministerio de Cultura de abrir bibliotecas en todas las provincias, etcétera, etcétera. Y en esa fue donde surgió precisamente la biblioteca de Salamanca, de Zaragoza, y surgió de la forma curiosa que os voy a contar. Nos invitaron a comer a los 30 arquitectos de todas partes del País Vasco, de Cataluña, de Andalucía, de Galicia, de Castilla, ¿no? Y nos contaron el programa, y cuando terminó la comida empezaron a decir, bueno, pues tenemos que hacer una biblioteca en Málaga o en Granada, ¿no? Pero ¿quién está dispuesto a hacerla, ¿no? O sea, quién es de la zona o quién tiene interés y tal, y levanta uno la mano. Yo, bueno, pues tú te haces la de Granada, ¿no? Y bueno, había una representación de todas las autonomías, digamos, y bueno, los de las autonomías pues se quedaban con sus autonomías, más o menos, y había esos repartos, ¿no? Entonces, claro, nosotros éramos muy, muy jóvenes, ¿no? Y había gente mucho más instalada en el tema, y claro, pues iban avanzando la lista y no veíamos oportunidad de decir, hombre, pues yo, ¿no? Entonces cuando llegó la Casa de las Conchas, sí, hubo un gran silencio y nadie quería hacerla, ¿no? Porque claro, todos los otros eran edificios de nueva planta y esto era un marrón, ¿no? Y entonces como nadie levantaba la mano, yo dije yo, ¿no? Y bueno, pues nada, venga, vosotros hacéis la... Dice, bueno, pero esto tiene que estar, el proyecto tiene que estar hecho en 2 meses. Y yo dije, bueno, en 2 meses no nos han dado ni los planos, vamos. O sea, bueno, efectivamente, pues empezó a transcurrir el tiempo, pasaba el tiempo y no avanzaba el encargo, mientras que todos los demás ya estaban. Y entonces una vez nos llegó ya una carta diciendo que lamentaban mucho el que no se iba a hacer la Casa de las Conchas y que por tanto pues que aquel encargo que se había hecho pues se quedaba sin razón, pero que a cambio de eso nos encargaba la biblioteca de Zaragoza. Entonces estábamos haciendo la de Zaragoza y entonces se abrió otra vez el proceso de la biblioteca de Salamanca, con lo cual hicimos 2. O sea, fuimos los únicos que empezamos con un marrón y terminamos con 2 encargos, ¿no? Entonces el marrón era que era muy complicado, ¿no? Meter una biblioteca aquí dentro, ¿no? Había planes anteriores, había habido una intervención de Antonio Fernández Alba, que lo que hacía era para un museo de arte contemporáneo. Había habido muchas propuestas e intenciones de darle uso a la Casa de las Conchas, pero que estaba en tan mal estado que estaba cerrada y estuvo cerrada 25 años, ¿no? Entonces la propuesta de Antonio Fernández Alba, la primera era cubrir el patio, y entonces a mí me parecía que lo que no había que hacer era cubrir el patio, ¿no? Porque precisamente era una de las partes más auténticas de la Casa de las Conchas, con una gran sorpresa, porque cuando tú entras por la Casa de las Conchas enfrente está la clerecía, ¿no? La iglesia de los jesuitas, que es inmensa, ¿no? Entonces en la estrechez de la calle como que no puedes ver la fachada, ¿no? Pero cuando entras a la Casa de las Conchas y entras al patio, que estás en la escala de este patio bonito, y alzas de repente aparece la fachada de la clerecía por encima, ¿no? Y que te da un vuelco al corazón, de repente, caramba, esto, ¿no? Una sorpresa, ¿no? Y claro, era imposible cerrar acristalarlo, por mucho que se emplearan cerchas muy ligeras y vidrios muy no sé qué, pues claro, no es lo mismo verlo en directo que verlo tamizado por unas construcciones, ¿no? Y bueno, empezamos un proceso largo, donde lo primero que había que hacer era liberar a la Casa de las Conchas de todas las intervenciones anteriores, que habían sido muy dañinas. Había que buscar la posibilidad de convertirla en un edificio de uso público, dotándola de circulaciones, de escaleras de evacuación, etcétera, etcétera. Digamos que había que darle una capacidad de ser utilizada, porque hasta entonces pues no lo estaba. Aparte de eso, empezaron a aparecer otros problemas de estabilidad del claustro, que
en principio parecía que estaba solo sucio, parecía que estaba deformado, pero vamos, sin grandes problemas. Pero cuando te metías empezabas a ver que había grandísimos daños acumulados. Y entonces nosotros, después de estudiar dos posibilidades, una era digamos que congelarlo, por así decir, en su deformación, ¿no? O sea, metiéndole agujas por todas partes, ¿no? Cosiéndolo por todas partes, y la otra era desmontarlo y volverlo a montar. La primera era, a mí me parecía muy antinatural y muy peligrosa, porque había una imagen del patio, una foto de finales del siglo XIX, de 1880 y algo, una foto preciosa, con una nitidez increíble en formato, en la cual se veía la continuidad de todas las molduras, todas, ¿no? Entonces las balaustradas pasan por delante de las columnas, recortando lo que es la pieza de apoyo, y dejando, digamos, unas partes de piedra pues de 4 o 5 centímetros, ¿no? Que se veía que en esa foto estaban todas perfectas, y sin embargo cuando nosotros estábamos no quedaba ni una, lo cual quiere decir que eso se había estado moviendo de tal manera que ya no había piezas, digamos, que tuvieran verticalidad, horizontalidad. Había arcos abiertos que ya, digamos, habían cascado ya piedras por el exceso de la tensión. Entonces optamos por la segunda, ¿no? Sobre todo cuando nos enteramos que algunas de las partes del claustro había sido desmontado en el siglo XVIII y vuelto a montar, ¿no? Entonces, bueno, si en el XVIII fueron capaces de hacerlo, pues deberíamos poderlo hacer también, ¿no? El problema de coserlo es que cuando tienes tensiones acumuladas llega un momento que casca la piedra, o sea, y la propuesta era desmontar el claustro y volverlo a montar, pero entonces la Comisión de Patrimonio dijo que no. Esto está muy bien, esto. Entonces yo le dije, bueno, pues la próxima reunión la tenemos en el patio, y cuando estaba toda la comisión dentro, cogí la de puerta y la cerré con llave y me quedé con la llave, ¿no? Y dijo, bueno, y ahora vamos a estar aquí todo el tiempo necesario para que no solo sea la impresión de que esto está bien y bonito, sino que nos enteremos todos de cómo está, ¿no? Y entonces cuando se enteró todo de cómo estaba, nos autorizaron a desmontar el patio. Aún así, eso que parece que era una operación, aquí ya está vuelto a montar. Yo hubo un momento donde estaba desmontado piedra por piedra y lo habían metido en unas naves a las afueras de Salamanca, un taller de restauración que se montó ex profeso, y estaban todos los palés contra las piedras. La primera vez que yo lo vi me puse a temblar, me dije, esto no vuelve a montar aquí nadie, o sea, pensando que había que emigrar a Brasil rápidamente. Pero en una labor muy minuciosa pues se volvió a montar el patio, que normalmente por la gente que lo sabe dice, ¡ay, qué difícil fue!, ¿no? Pues no fue lo difícil, o sea, porque eso con minuciosidad, con un cierto método, pues se vuelve a hacer, ¿no? Lo difícil era saber qué quería ser la Casa de las Conchas, ¿no? O sea, qué había que hacer con todo aquello que hubo que eliminar. Eliminamos partes que estaban hechas con viguetas metálicas y con viguetas pretensadas, o sea, que es que había actuaciones muy recientes, ¿no? Y entonces cuando desvestimos todo lo que, digamos, todo lo que no era auténtico, todo lo que no procedía de una degradación del edificio, porque había tenido este edificio usos muy diversos, ¿no? Había sido escuela de idiomas, y había sido residencia de estudiantes, y había sido de todo, ¿no? Empezó siendo la casa del asesor de la Reina Católica, que además era rector de la universidad, para lo cual construyó una cárcel para los estudiantes, ¿no? O sea que el rector en su casa tenía la cárcel de los malos estudiantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenían un estatus propio los estudiantes, entonces no podían ir a un juicio normal, ¿no? Entonces, digamos que tenía que intervenir una justicia que hacía que el rector se hacía cargo de sus presos, por así decirlo. Pero bueno, una casa que había tenido una historia tan venida a menos, por así decir, ¿no? Y que ahora tenía una ocasión de reencontrarse con un uso completo y con una posible intervención potente, ¿no? Yo puse una condición al coger el encargo, que esta intervención no fuera una más de las muchísimas que había habido, ¿no? Había incluso una de FISAC que había intervenido
en unos refuerzos, etcétera, ¿no? Y siempre era como con poquito, ¿no? Como con poquito, y aquello era terrible, ¿no? Entonces la única condición era, bueno, si lo vamos a hacer, lo hacemos en serio, y habrá que hacer lo que haya que hacer, pero ya lo dejamos bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue esta intervención donde lo que digo, el buscar, digamos, el alma de esta casa, partiendo de lo que ya era, ¿no? De un edificio, con la piedra de Villamayor, con las formas, digamos, suaves y, digamos, amables, y al intervenir dentro, pues había que recoger, digamos, ese. Y luego había que hacer una cosa que luego yo lo he tenido que reutilizar en mi vida, ¿no? Que es cómo se traba el tiempo, ¿no? Cómo se traba la historia. Y en la arquitectura hay una forma muy fácil de trabarlo, que es con la construcción. O sea, si el arco tiene la nobleza de ser un arco con piedras porque aguanta la compresión, etcétera, etcétera, una viga bien puesta, que sea viga, que aguante sus cargas, que esté dimensionada para ser lo que es, que no sea, digamos, un motivo de diseño, sino que sea una respuesta constructiva, pues se hermana perfectamente con un arco, ¿no? O sea, la hermanación de la historia a través de la técnica de la construcción, ¿no? Y digamos que esto es lo que aplicamos aquí, no sé, una lógica constructiva desinhibida de cualquier sometimiento al mimetismo, a la historia, a que los anteriores fueron mejores. No, eran buenos constructores, no siempre, porque los daños que tenía esta casa se debían en gran parte a la chapuza que se hizo ya en su época, ¿no? Con unas piedras y unos morteros muy mal trabajados, hasta el punto que cuando querías perforar un muro, la falta de consistencia y de agarre de los morteros hacía que la propia taladradora empujaba la piedra y la sacaba, o sea, con menos fuerza empujaba la piedra que la taladraba, ¿no? Eso nos da idea. Hubo que hacer cosidos, hubo que hacer toda la cimentación nueva, pero claro, esta casa de 1720 la tuvieron que rebajar a la torre principal 11 hiladas de piedra, que a medio metro eran 22 hiladas de piedra, que a medio metro eran 11 metros de altura, la torre, ¿eh? Y la fachada principal le quedaron 14 hiladas, que son 7 metros, o sea, ya imaginaros en su época lo que sufrió. Tenía 3 torres, de la cual hoy queda el resto de una. O sea que cuando intervenimos muchas veces con esa especie de, como diría yo, ¿no? de respeto a la historia, tal, ¿no? La historia fueron en muchos casos tan malvados como nosotros, ¿no? Y hubo veces que lo que hizo es dignificar el presente y otra vez lo degradó, ¿no? Entonces lo que había que hacer aquí era analizar precisamente qué le había dado valor y qué se lo había quitado, en qué momentos había sido motivo de especulación por las buenas y le habían hecho salvajadas porque el dueño del momento era un tío desalmado, o en qué momentos pues había florecido, ¿no? Y bueno, pues esto nos tuvo entretenidos bastante tiempo, unos cuantos años. Había que buscar familias enteras de productos, de cosas, ¿no? Barandillas, puertas, ventanas, pavimentos, a ver cómo se conseguía darle unidad al edificio, partiendo de que todo esto tenía un nuevo diseño, pero que todo tenía que jugar junto y tenía que acabar siendo la Casa de las Conchas en su propio potencial, ¿no? Que si ella pudiera hablar, estuviera cómoda consigo mismo, ¿no? Lo que antes hablaba un poco del derecho a la existencia, ¿no? Y ahora os voy a enseñar un proyecto ya no muy posterior, o sea, no es muy posterior, realmente son casi contemporáneos, porque la Casa de las Conchas se terminó en el 90, 91, me parece que fue, y esto es un concurso que hice para la ciudad de Múnich, que quería hacer el nuevo museo del siglo XXI. Entonces, esto está en pleno ensanche de la ciudad. Aquí vemos, digamos, la evolución histórica en el siglo XIX, a mediados, cuando el ensanche empieza a crecer, todavía empiezan a haber ciertos edificios, sobre todo los edificios públicos. El ensanche, entre otras cosas, se hizo para dar cabida y para dar sitio
edificios que no cabían dentro de la ciudad histórica y que era pues para las colecciones reales y para la gectoteca, todas estas cosas, ¿no? Entonces aquí vemos el edificio de la Pinacoteca de Múnich, la vieja Pinacoteca, un edificio de Leo von Klenze, que lo vemos aquí, y que vemos que en la evolución urbana este edificio tenía tal fuerza que había siempre requerido de un espacio de distancia, ¿no? de respeto, ¿no? Las construcciones que se hacían siempre tomaban una cierta distancia, ¿no? Entonces vemos aquí que cuando se hace otro museo a finales del siglo XIX, que era un edificio clásico, pues también se toma distancia. Cuando se hace el cuartel de los turcos, que es esto, es una edificación de 2 plantas, pero que deja un patio grande. Entonces, a medida que va avanzando la historia, esto es en 1932, o sea, antes de la guerra, el cuartel de los turcos había avanzado un poquito, pero como edificación de 2 plantas, y aquí había un barracón, ¿no? Entonces vemos cómo se consolida el tejido urbano, pero incluso la universidad, que aquí todavía no estaba hecha, cuando se hace, se retranquea respecto a la alineación de calle y deja también un espacio, ¿no? Entonces surge el concurso aquí en esta parcela, que es una parcela muy grande. Aquí la trama es de 250 metros por 220, o sea, 250 por 220 más la calle, ¿no? O sea, al final esto tiene como 500 metros por 250, ¿no? Entonces, después de la guerra, en los años 70 se hace todo esto quedó bombardeado, etcétera, etcétera. Ya viene la reconstrucción de la ciudad, y entonces Leo von Branca, que es el arquitecto alemán que hace la embajada alemana en Madrid, en la Castellana, pues hace este edificio para museo que le llaman la Nueva Pinacoteca. La universidad en los años 60 construye tres naves, que son estas 3 que veis aquí, vamos, 3 naves, 3 edificios provisionales, a esperas de que en su momento, pues a las afueras de la ciudad se construya el nuevo campus. Y entonces se plantea en esta manzana un edificio para albergar los museos del siglo XXI, de los cuales una parte estaba ya, digamos, para recoger colecciones existentes, y la otra parte quedaba como posible extensión futura, para acoger incluso una colección particular, que veis aquí el resultado del concurso, que este fue el primer premio, y esto es una adenda que se hace luego en los años 90, donde ya empieza a crecer, pero ya no había un concepto total, ¿no? Estos edificios están todavía sin tirar, quizás algún día los tiren. Entonces, el tema era el siguiente: tenemos el edificio de Klenze, que es imponente, digamos, ¿no? Es como el Museo del Prado, ¿no? Pero más corpulento, un edificio de gran envergadura, y hay que hacer un edificio nuevo. Entonces yo pensaba que no era una batalla de un edificio contra otro edificio, o sea, que cualquier edificio que hiciéramos hoy iba a ser como una hormiguita rascando a un elefante, ¿no? Y que no se podía establecer, digamos, la relación entre el pasado y el presente, digamos que en una escala 1:1, que la forma tenía que ser una respuesta mucho más generosa, una respuesta urbana. Y entonces lo que yo proponía era hacer una gran plataforma a 5 metros de altura del suelo, con un edificio sumergido, pero no enterrado, que en la primera fase sería esta que veis aquí, que era el programa, que luego en la anterior es esto, el proyecto ganador, y que la idea era que tuviera presencia en la ciudad desde el principio, aunque no estuviera terminado, de forma que si se hacía un muro y si se rellenaba de tierra la parte que no estaba todavía digamos construida, con la tierra que se sacaba de aquí, del edificio que se iba a hacer, se vertía aquí, y la presencia en la ciudad era desde el principio
la que iba a ir creando, por así decir, la imagen de la ciudad, ¿no? A medida que fuera creciendo, se iría extrayendo esa tierra y se iría completando en distintas fases el programa de museos que hubiera. Entonces habría una parte del edificio que estaba medio sumergida. Por supuesto que la gente que trabaja en un museo no puede estar sumergida todo el día, y entonces se hace un edificio en altura, que es donde esas personas van a trabajar todos los días, ¿no? Que tienen vistas y que trabajan en una posición, digamos, equivalente a la de cualquier otro trabajador, ¿no? Entonces se establecía una pequeña cadena entre una torre, también de una iglesia de Branca, precisamente, y el edificio de Clense, y en medio surgía un elemento circular que no estaba orientado hacia ningún lado y que, digamos, que tendría luego, aquí lo veis, a nivel de suelo, en esta calle, avanzando por esta calle, pues aparecería esta especie de edificio singular, ¿no? Donde la parte de arriba se dedicaba a instalaciones, la parte totalmente arriba, la siguiente era la biblioteca, con vista a toda la ciudad, que tenía un cono de espejo que metía la luz en un cilindro central, que era un patio, alrededor del cual estaban las oficinas que no daban directamente, digamos, al público que se movería por esta campa verde, que podía tener esculturas, y era como una parte del museo al aire libre, pero sin estar a nivel de calle, y que entonces la piel de este edificio era una especie de velo que se interponía entre la gente que estaba trabajando y los turistas que estaban mirando, ¿no? Y entonces eso eran unos rombos de gran formato, de 1,50 de altura, construidos con unos cilindros cerámicos. Por algunos de ellos circulaba el agua del sistema de refrigeración, ¿no? De forma que se utilizaba, digamos, para enfriar el agua, ¿no? Lo cual era un elemento que no era ornamental, tampoco hubiera sido ornamental, puesto que tenía una función, digamos, de separación, ¿no? De velo entre dos funciones distintas, sino que se erigía todo un tejido, un pequeño aparato, que además esa estructura rómbica simulaba como que hubieran cogido a alguien algo del suelo y lo hubiera tirado para arriba y salieron las raíces, ¿no? Como que hubiera sido arrancado y elevado. Entonces la entrada era una portada porticada con muchas columnas, digamos, como un filtro, para que la velocidad, lo que tú llevas de la calle y tal, se quedara en esa especie de pórtico profundo, y se entraba en un patio. En ese patio había una rampa que te permitía subir directamente a la cubierta y bajar por el otro lado, donde quedaba el resto de la portada del cuartel de los turcos, que era lo único que había quedado de ese cuartel, y donde con una escalerita y un ascensor pues se podía bajar al otro lado de la calle. Entonces todo el museo se iluminaba por estas grandes edificaciones de vidrio, que era el contacto energético, por así decir, que tenía el edificio con el exterior. Entonces aquí se centraba la instalación de clima, que aprovechaba el efecto invernadero que se producía en estas construcciones de vidrio, y con ese precalentamiento del aire lo que se hacía era hacer funcionar bombas de calor. La otra parte eran unos grandísimos lucernarios que metían la luz a la profundidad, y en el otro extremo eran unos lucernarios que iluminaban todo el sistema de escaleras, una parte mecánicas y otras con rampas y escaleras, que descendías, digamos, a las profundidades de la bodega, por así decir, del edificio, ¿no? Entonces eso daba un edificio que tenía unas grandísimas construcciones, como veis aquí, esto es una persona, ¿no? Que esto que veis aquí en sección es esto, que deja un lucernario importante, que es el que pasaba a la bodega principal, que era donde estaba la colección de pintura. Luego en estas ranuritas que se ve por aquí entraba mucha menos luz, que iluminaba esta especie de troncos de pirámide, donde estaba la colección gráfica, que admite muy poca luz, ¿no? Y donde también estaba la colección que llaman la nueva colección de objetos, que son objetos de toda la historia del diseño
alemán, donde estaba el Bauhaus, donde estaba, digamos, toda la tradición, y donde entonces estos se convertían en una especie de pantallas, o bien de proyección o bien de iluminación de espacios, ¿no? Entonces esto luego tenía aquí los filtros, primero térmicos para que el calor de aquí no pasara, y luego los filtros de ultravioleta e infrarrojo, ¿no? Con lo cual en esta pieza se resumía toda la tecnología, por así decir, que tenía el edificio. El edificio, al estar sumergido, pues no tenía unas pérdidas caloríficas, estaba como metido en una bodega, y la cubierta verde hacía como de gran capa aislante, ¿no? Con lo cual era un edificio con mucha inercia térmica y con poca superficie de intercambio con el exterior, y previamente esa era la que metía la luz y la que acondicionaba el aire. Entonces, esto eran unas estructuras de grandes dimensiones, en unos casos hormigonadas in situ, en otros casos prefabricadas, que luego iban carenadas por zonas según lo que hiciera falta. Entonces era como una gran fábrica con grandes dimensiones de construcción visible a la vista, y que solo quedaban, digamos, adecuadas para el reparto de la luz en las zonas requeridas. Había una zona para la restauración, donde estaban los talleres de restauración, donde se hacía un gran talud, y aquí los talleres recibían luz natural. En el resto, lo que pasaba es que había como una cámara bufa, y esa cámara bufa tenía unas costillas, ¿no?, que lo que hacían era reforzar los empujes, por así decir, del terreno, y repartirlo, digamos, entre la primera crujía de columnas y la propia pared, digamos, de contención, ¿no? Entonces esos muros, una parte de ellos salía afuera y se convertía en esta especie de costillitas que daban la vuelta al edificio, y el muro exterior estaba formado por unas losas de piedra de gran profundidad, y esas lajas de piedra de gran profundidad se dejaban para que los escultores de cada presente fueran tallando la fachada del edificio. O sea que iba a haber unos artistas que iban a estar invitados, que iban a tener unos talleres, que son estos que se ven aquí, con sus propios patios pequeñitos para trabajar, y se les iba a dar ocasión de ir dando la expresión a ese muro que se había construido al principio, que era solo de piedra, ¿no?, y que se iba a dar un poco como las catedrales góticas, ¿no?, que van apareciendo toda la historia de los que lo han hecho, y aquí en este caso iba a ser la expresión exterior del edificio. Entonces este edificio no tenía ninguna voluntad de ser arquitectura, tenía más voluntad de ser, no sé, como una estructura de la ciudad, ¿no?, como un muelle, el muelle de un río, ¿no?, los muelles de París, ¿no?, que es algo que no lo podemos, una arquitectura civil quizás, ¿no?, una estructura urbana grandísima por los 500 metros esos, y era enfrentarte a lo longitudinal, a lo material de Leo von Klenze, con una gran extensión verde y con una especie de pequeños templos de vidrio. Bueno, en este concurso tuvimos el honor de ser eliminados en la primera ronda. En el siguiente es otro concurso, también para Múnich, que había que hacer la ampliación de la Academia de las Artes, ¿no? Aquí es donde vienen todos los estudiantes de arte, los escultores, los pintores, etcétera, y tienen un magnífico edificio de Gottfried, se me acaba de olvidar el nombre, ya vendrá, Neureuter. Entonces es un edificio muy bonito, ¿no?, porque tiene una entrada con unas rampas en curva, ¿no?, como una especie de pinzas que se extiende hacia la calle. Entonces entras en un vestíbulo y se prolonga esto en una especie de calle abierta por estos pórticos, ¿no?, que dan la vuelta, y luego hay una escalera que conecta en vertical, ¿no? Entonces es un edificio que tiene una transición entre la ciudad y los estudios de los artistas, que son unos grandes
espacios que abren desde esta galería hacia el norte, ¿no? Entonces es un edificio como que es más estructura urbana casi, ¿no? Y donde los espacios de los artistas son unas grandes salas pintadas de blanco con unas ventanas inmensas, donde no hay ningún condicionamiento, digamos, estilístico, estético o ético del que va a trabajar allí por medio de una arquitectura que le puede oprimir en muchos casos, ¿no? O sea, puede ser la que no te gusta y tienes que entrar todos los días por esa, ¿no? Entonces, al ampliarlo, en esta estructura del ensanche se proponía en esta esquina hacer la ampliación, y esto es un parque, ¿no? Entonces nosotros pensábamos, no era obligatorio hacerlo aquí, pero era la situación esperada, ¿no? Entonces nosotros hicimos este dibujo donde está primero este torso clásico, ¿no? Y luego este otro al que le sale de la propia oreja otra cabecita, ¿no? Aquí, ¿no? Y que le está mirando así como diciendo, ¿qué me está pasando, no? Y sin embargo, la otra propuesta nuestra era a este torso ponerle una coleta, ¿no? O sea, que realmente siguiera siendo él, ¿no? Pero con el pelo que le ha crecido, que se lo ha trenzado. Y entonces, según esta postura, nosotros lo que hacíamos era crecer detrás, que se ve aquí, y lo que a mí me parecía más importante era crecer cómo, o sea, qué hacemos para hacer una arquitectura que no condicione al señor que todos los días va a buscar la expresión de su arte, ¿no? Entonces yo me acordaba de lo que se habla, ¿no? El artista debajo del puente, ¿no? El artista que no tiene para comer y se mete bajo un puente, ¿no? Y no se siente oprimido por estar debajo de un puente. Entonces, si hacemos un puente con grandes vigas, como si fuera una autopista, y a cada uno le damos un trocito de autopista, a cada uno le damos un trocito de puente, pues cada uno va a recibir la proporción que le toque, pero va a estar seguro de que está debajo de algo que tiene continuidad y que pertenece, digamos, a una estructura mucho mayor, a un mundo que es el mundo del arte, ¿no? Entonces, en base a eso, se hacía una estructura en forma de árbol. Había que sustituir dos árboles, que lo que hacíamos era trasplantarlos a la zona que quedaba libre en el otro lado, ¿no? Entonces se abrazaba como con una pinza la parte esta que era constituyente del primer edificio, se abrazaba con esta parte, y a partir de ahí crecía este edificio, que era un edificio de vidrio, donde esto eran los pasillos y al norte estaban los estudios. Y el edificio de vidrio, la particularidad que tenía es que reaccionaba de forma contraria que un edificio de construcción maciza, que es que en la construcción maciza los huecos, las perforaciones son las ventanas, ¿no? Y aquí lo que hacíamos es que la luz entraba por toda la fachada menos por las ventanas, ¿no? Las ventanas era solo el elemento de ventilación, ¿no? Un elemento de ventilación que además era como una fresquera. ¿Os acordáis de las fresqueras antiguas, ¿no? Donde se metía el queso y se metían las cosas que se podían estropear, entonces ahí se podía meter la arcilla y se podían meter las cosas así de los artistas que pudieran estar ahí al aire libre. Entonces esto eran estas estructuras que llevaban unas vigas de 16 metros de largo, ¿no? Que eran estas, y entonces llevaban un forjado cruzado con una estructura, digamos, de forjado nervado, y que para compensar el gran vano lleva unas losas de hormigón macizo, que lo que hacía era compensar el momento flector. Y en este concurso tuvimos el honor de ser despedidos en la primera vuelta. O sea, la primera vuelta es la de los tontos, ¿eh? O sea, es la que cuando pasan 10 personas del jurado, 11 porque siempre es impar, ¿no? Y nadie dice nada, o sea, nadie se interesa de la menor manera, o sea, que interesarse de la menor manera es simplemente decir, a mí me interesa, no hay que decir nada más, ¿no? Pues en esa ronda caímos por segunda vez. Esto es una casita en Almería para un amigo, en Rodalquilar. Mi amigo tenía una casita de las de los ingenieros, de las casitas que hicieron para los ingenieros de la mina, y vio que había un solarcito que tenía 3,20 por 12 metros de fondo, y pensó que podía hacer una casita para sus hijos, que eran adolescentes ya, etcétera, y no cabían en la casita, ¿no? Entonces
bueno, un buen amigo, y le hicimos una casita intentando sacar el máximo provecho, y el máximo provecho era que solo se podía edificar 7 metros de altura y solo se podía edificar 1 metro cuadrado por metro cuadrado de solar, ¿no? Entonces, como tenía muy poca fachada, además la construcción subterránea, y subterráneo se consideraba que era a partir de 1 metro de altura, no contaba en la edificabilidad, ¿no? Entonces, como no contaba, lo primero que hicimos es levantarnos 1 metro para poder entrar por debajo. Entonces, al poder entrar por debajo podía ser muy generoso con la entrada, ¿no? Pues tener una entrada para meter las bicicletas, para meter la vela, para meter la tabla de surf, para lo que fuera, ¿no? Para que pudieran dormir los amigos de los hijos en el suelo. Esto se hacía una ventilación cruzada, de manera que aquí había unas ranuras en el suelo, y esta parte de edificación, que no se hacía porque era una terraza exterior, se cogía y se ponía aquí y se convertía en un dormitorio, con lo cual estábamos en 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces ya habíamos ganado una gran superficie, habíamos ganado el poder entrar por el centro de la casa en lugar de entrar por delante, porque si entrábamos por delante, la parte ocupada por la puerta ya no podía tener ningún otro uso, y entonces en la parte de adelante aparecía la cocina y un cuarto baño. Arriba el dormitorio, un gran volumen que siempre reacciona mejor térmicamente cuando hay mucho calor que uno pequeñito, porque además se produce un tiro, una terraza que lo que se hizo es poner aquí unas correderas, que aquí las veis, que podían ser levadizas. Al ser levadizas, lo que se convertía esto en una prolongación del espacio interior, y por aquí se podía ver una palmera que tenía el vecino, que la regaba el vecino y no había que ocuparse, ¿no? Con lo cual, pues la cosa iba redondeándose. Y luego una escalera muy empinada que subía cubierta, donde en muchas noches en Almería pues se puede dormir y se puede trasnochar, ¿no? La chimenea pues se convertía en un tubo que atravesaba toda la casa, dejando el calor en invierno dentro del espacio. Esto tenía también un cerramiento, que lo veis aquí, de forma que se entraba y se bajaba la escalera para llegar al sótano, pero al mismo tiempo, si se abría esta puerta, la cocina tenía un balconcito, de forma que cuando llegabas de la calle no había que cargar la comida llevándolo por dentro, subiendo hasta aquí, sino que la dejas directamente en la cocina, ¿no? Y si traes una plancha de surf, pues no hace falta bajarla por la escalera, sino que la metes directamente al sótano, ¿no? Entonces aquí veis la ventilación que se abre en el sótano, precisamente, que son piezas de mármol, igual que el suelo de la terraza, igual que toda la casa, el mármol de Macael, y bueno, pues aquí se pone una pila para cuando llegas de la playa poder lavar las cosas. Justo aquí debajo está también una ducha para cuando llegas a la playa poderte duchar, y entonces al final queda un dormitorio aquí arriba que tiene que poder filtrar la luz de distintas maneras, pues tiene que poder estar totalmente cerrado, tiene que poder estar cerrado de frente, abrirse de lado para poder tener vistas cruzadas, tiene que poder servir para tumbarte aquí y dormir la siesta, calentito. Y bueno, aquí veis como esta puerta la puedo desplegar y entonces se queda totalmente conectado el dentro fuera, pero la puerta de vidrio se queda, digamos, cerrando el espacio climatizado, que es este, donde está la chimenea, que está aquí, falta el tubo, y entonces podemos abrir las puertas de vidrio, podemos abrir también las otras, con lo cual tenemos la terraza, podemos conectar todas estas y levantarlas, que se sujetan aquí, con lo cual se proyecta el espacio hacia afuera, y tenemos la distancia que hay entre estas dos cerrada con unas rejas para que cuando no hay nadie allí no se te va a colar nadie dentro, ¿no? Al hacer la escalera, queda una escalera con la empinación máxima para poderla subir y bajar de frente, quiero decir, no siempre como si fuera una escalera de mano, ¿no? Y entonces, para saber dónde hay que colocar la barandilla, pues lo que hacemos es subirnos e ir bajando y notar dónde te haría falta tener algo para agarrarte en caso que te vayas a caer, ¿no? Y entonces van apareciendo pues estas fijaciones que te permiten con cierta naturalidad, digamos, subir y bajar la escalera perfectamente de frente, ¿no?
Bueno, pues esa es otra casa, digamos, que surge con unas razones que yo nunca he considerado que son las razones arquitectónicas, ¿no? Sino la arquitectura surge cuando empiezas a matizar, ¿no? Cuando empiezas a esas razones darle sentido, ¿no? Empiezas a decir, hasta aquí llega, de aquí me paso, aquí hay que modificar, aquí en el equilibrio de las razones y en la sutileza de la percepción con la cual notas cosas, ¿no? Notas cosas necesarias que hay que hacer, notas las que sobran y digamos que vas manteniendo el equilibrio. Esto es un edificio para un centro cultural en Brunete, la famosa batalla de Brunete, ¿no? Que destruye el pueblo entero, y entonces se hace un nuevo pueblo, que es este, en la posguerra, por el organismo que se llama de regiones devastadas, ¿no? Entonces está hecho todo el pueblo, ya veis aquí, es un pueblo agrícola, que está todo hecho con unas casitas y con unos patios para que la gente pueda entrar con el tractor, etcétera, ¿no? Entonces tiene su plaza mayor, donde está el ayuntamiento, donde está la escuela y la iglesia, que son las tres cosas importantes. Luego surge un parque a las afueras y nos piden que hagamos el centro cultural, que en ese caso solo cabía hacerlo extramuros, ¿no? Aquí, en esta posición, que tampoco estaba mal porque era justo la zona lindante con el propio parque que se ve aquí. Digamos, este es el edificio y esto es el parque, ¿no? Cuando estábamos empezando a hacer el edificio, estos solares que estaban vacíos pero que eran de propiedad privada, pues tienen un promotor, y el promotor pues va a hacer viviendas, y entonces lo que hace es una estructura de vivienda que no tiene nada que ver con el pueblo, y lo que hace es como replicar la Plaza Mayor, ¿no? Que la veis aquí, y con otro. Entonces estos son dos construcciones que no tienen derecho a existir, ¿no? O sea, crece una arquitectura urbana que podría ser de la Florida o de yo qué sé de dónde, ¿no? Me refiero a la Florida de Madrid, ¿no? O de Somosaguas, ¿no? Así como apartamentos. Dicen, bueno, ¿esto qué tiene que ver aquí, no? Nosotros ya teníamos hecho nuestro proyecto, y el proyecto era un edificio de una sola planta, que tenía un programa muy complicado, porque tenía que tener todo, ¿no? Tenía que tener una sala multiusos, unos talleres para dar cursos, tenía que tener una biblioteca, tenía que tener un centro de día, de ancianos, tenía que tener un bar, tenía que tener una sala de exposiciones, tenía que tener de todo, ¿no? Y cada cosa tenía su tiempo, tenía su ritmo. Por otro lado, ¿en qué quiere ser el edificio? ¿Qué debe ser el edificio? En este momento, lo único que tenía una presencia lejana era la propia iglesia. Entonces pensamos que a lo mejor, en compensación, digamos, a la presencia de la iglesia, debería aparecer otro edificio con distinción y presencia desde el exterior, y entonces aparece un volumen, que es el volumen del salón de multiuso, ¿no? Y por otro lado, se tiene que adaptar a las casas de una planta y dos plantas del edificio, con lo cual todo esto es una construcción de una planta con estructura de patio y una placita aquí delante que debería tener un gran árbol que articulara el edificio con el parque. La entrada no puede ser una entrada directa, abrir una puerta y estoy adentro, sino que hay un camino de entrada, ¿no? Y en este camino de entrada aparecen unas puertecitas pequeñitas, que son puertecitas para entrar en los talleres, porque hay talleres que pueden tener un horario que no sea el horario del centro, ¿no? La banda de música, que tenía una banda de música potente, se le pone aquí al final para que el ruido no moleste a los demás. Cada taller tiene un patio donde poder practicar lo que fuera, y todos los elementos accesorios o suplementarios, complementarios, los aseos, los vestuarios, los almacenes, todo es lo que ocupa este lado, que sería, aquí veis esto, aquí veis los talleres con los patios, la sala de exposiciones, que sería este cuerpo, y ya el elemento volumétrico grande, que es la sala multiusos. Pero esta sala multiusos, como es un volumen de gran superficie, pues tiene unas ganancias solares muy fuertes,
Entonces lo que hacemos es que la mitad de su superficie le damos una doble capa, que son estos cuerpos, que lo que hacen es que crecen alrededor, que es la biblioteca, el centro de ancianos y una parte de instalaciones y de vestuarios del teatrito, ¿no? Y entonces esto disminuye mucho ya la parte, digamos, que tiene un solo paño de fachada, por así decir, ¿no? Se aprovecha la luz que ilumina la biblioteca indirectamente para meter luz también a la sala multiusos por ambos lados y por aquí. Entonces todo eso recibe una luz indirecta. Se ponen una serie de lucernarios y digamos que empieza a aparecer un centro que empieza a ser como un organismo vivo, que tiene que ver mucho más con esta parte del pueblo que con un edificio compacto, ¿no? Aquí vuelve a surgir un poco el tema de Valdelaguna, porque Brunete está también a 30-40 kilómetros de Madrid, ¿no? ¿Y qué quieren los ciudadanos como edificio, ¿no? O sea, quieren un edificio moderno, quieren un edificio de un centro cultural de la capital de España. Hay que hacerles caso, no hay que hacerles caso. Yo creo que hay que intentar hacer que su vida cuando estén aquí sea lo más grata posible y que sea lo más estimulante, ¿no? Entonces cuando hicimos el edificio, al terminarlo, un día me dijo el alcalde que quería venir a ver el edificio, y en el camino, el trayecto desde el ayuntamiento a la obra, yo la acompañé, me echó una bronca terrible porque era un edificio muy oscuro, porque era un edificio insuficiente, porque lamentaba muchísimo que lo hubiera hecho sin consultarle a él, que él sabía las necesidades del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando entramos en el edificio, se quedó boquiabierto, ¿no? Porque se dio cuenta, primero, que era inmenso y segundo, que tenía luz, ¿no? O sea, que el problema que él había intuido porque no tenía las ventanas habituales, ¿no? Pues que no era el problema, ¿no? Claro, seguramente habría unas expectativas de un edificio que jugara con las convenciones del momento y que jugara con lo que se entendía por la arquitectura moderna, la arquitectura transparente, estas cosas, ¿no? Pero bueno, rápidamente compraron unos rótulos grandísimos de plástico con fluorescente, que las letras son como más o menos de este porte, ¿no? Y de este espesor, donde le pusieron justo en el sitio que da hacia la ciudad y en el sitio más inadecuado, Centro Cultural no sé cuántos Nieto, ¿no? Lo siguiente que hicieron en el cortavientos fue hacer una hornacina muy cuidada, ¿no? Con los restos de este señor, ¿no? Totalmente cursi, una cosa terrible, ¿no? Que le hicieron también, que muchos pensarán que lo hice yo, ¿no? Lo cual, bueno, pues puede ser un honor también, ¿no? Y lo siguiente que hicieron fue destrozar el edificio con un equipamiento totalmente deprimente, ¿no? O sea, unas butacas y unas sillas de madera de pino, así como para estar en el consistorio, ¿no? Unos sofás de Sky, donde los pobres viejos cuando se sientan no se pueden levantar, en fin, una cosa penosa. Esto es una intervención en el monasterio del Escorial, que se hizo primero nos pidieron que estudiáramos el nudo del monasterio. Estamos aquí, este es el monasterio, este es la lonja, y si recordáis cómo es aquí, cómo era, aquí había una plazoleta donde se decidía el tráfico de toda la ciudad, ¿no? O sea, es donde entrabas en la ciudad, donde pasabas por la lonja, donde aparcabas, donde volvías, etcétera, y era un nudo muy complicado. Entonces nos pidieron a ver si podíamos estudiar esta zona, ¿no? Entonces aquí hay un parquecito que en tiempos hicieron un garaje subterráneo, un aparcamiento subterráneo. El caso es que nadie aparca aquí el coche porque nadie lo encuentra, nadie sabe dónde está el aparcamiento, ¿no? Entonces lo que decidimos es este nudo deshacerlo, ampliándolo a estas dos manzanas. Entonces la rotonda esta se simplificaba, ya no existía como rotonda, y se convertía en rotonda esto, de forma que cuando llegas al Escorial te obligan a pasar por delante del aparcamiento, con lo cual pues ya lo primero es que como ves al aparcamiento ya dejas ahí el coche, ¿no?
Entonces, en la primera fase, cuando se hizo el aparcamiento, hubo dinero para ajardinar la mitad, y la otra mitad se quedó sin ajardinar, y a nosotros lo que nos pedían es que hiciéramos el ajardinamiento de esta última fase, pero sobre todo que una concesión que tenía aquí un chiringuito, pues le tenían que reubicar en algún sitio, con lo cual pues nosotros decidimos poner un edificio que pudiera ser algo más que la reubicación del chiringuito, porque cuando se terminara la concesión podía seguir siendo otra concesión o tener otro uso, como oficina informativa, a turismo, como guardería infantil, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Y entonces surgió aquí un edificio que lo que hace es rematar en el extremo, digamos, que antes estaba abierto, con un edificio parecido, o bueno, con un volumen parecido al que hay enfrente. Lo que pasa es que el edificio que hay enfrente, está hundido y emerge por encima de la topografía del jardín solo una planta, ¿no? Con lo cual ahora cuando estás en el centro miras a ambos lados y tienes como una especie de réplica volumétrica, tanto en la parte del edificio existente como del nuevo edificio. Entonces aquí volvimos a jugar con la construcción, ¿no? Como, claro, el escorial, el granito, no sé qué, tal, ¿no? Pues entonces aquí decidimos ir con una construcción muy digamos, sencilla, pero muy expresiva. Tenía que ser una construcción muy ligera, porque los que hicieron el garaje, el parking, no contaron con las sobrecargas que podía tener una plaza en su momento, ¿no? Y entonces todo esto tiene que estar hueco, porque la inclinación que tenía la plaza la corregimos nosotros nivelándola en horizontal, a costa de crear estas especies de grandes macetas que realmente están huecas por dentro. Y este edificio, que simula tener un basamento, realmente también está hueco por debajo, ¿no? Entonces tiene que ser una construcción muy ligera, sin embargo simular, digamos, una cierta pesantez. Si os parece, como esto se está alargando ya en demasía, vamos a ir al final, ¿no? Porque esto va progresando, digamos, en distintos proyectos más o menos complicados. Estos son los proyectos ya de Galicia, que algunos de vosotros conoceréis porque se han publicado más, donde aquí tiene que ver también historia, territorio, topografía, dimensión temporal. La dimensión temporal de la arquitectura a mí me parece fundamental, ¿no? Los arquitectos trabajamos en la dimensión espacial y eso se enseña, ¿no? Cómo trabajas el espacio, pero no cómo trabajas el tiempo. Y nosotros tenemos que trabajar el tiempo porque tenemos siempre que entrar en relación con tiempos anteriores, con la historia, ¿no? Pero es que además, según diseñes el espacio, estás diseñando el tiempo de un edificio, le estás dando un ritmo. Puedes activar un edificio, hacer un edificio como muy nervioso casi, ¿no? Que estimula o puedes hacer un edificio que te calme, que te tranquilice. Puedes tomar decisiones de diseño, ¿no? Que lo que hacen es modificar el tempo del edificio, ¿no? Entonces yo creo que la dimensión temporal a mí siempre me preocupa. En Zaragoza, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, es que llega de repente y en los 500 años anteriores no había biblioteca, entonces, ¿qué tipo de presencia pones? Lo haces muy agresivo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, pues la dimensión temporal en estas intervenciones en Galicia es muy importante. La dimensión del territorio, ¿no? De cómo está marcado, cómo está todo Galicia, con muros, con huellas de todo tipo, ¿no? De instalaciones hídricas, de canales de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es otro concurso que fue también un éxito, porque también nos eliminaron la primera ronda. Y esto era el colegio de Salem, que es un colegio muy famoso, donde fue el príncipe Carlos, donde fue la reina Sofía, y donde hoy van todos los hijos de los millonarios rusos, ¿no? Y entonces, pues esto, que era un edificio, un antiguo palacio, que había sido alquilado por el noble de turno al colegio, en un desentendimiento entre la institución y el noble, pues les dijo, a partir de dentro de 2 años ustedes se van de aquí, ¿no? Entonces tuvieron que planificar una nueva sede, ¿no? Entonces hicieron un concurso. Este es el lago Constanza y es un clima benigno para Alemania, con frutales, con
con una topografía suave, y en esas circunstancias había que inventar una estructura que fuera compleja, porque aquí los niños, los millonarios los dejan y no los van a ver en años, ¿eh? Y entonces a eso se les asigna una familia, que es un tutor, y se crea una especie de, digamos, de una sociedad con una estructura artificial, ¿no? Pero que al mismo tiempo de una complejidad entre lo que es la educación, lo que es la docencia, lo que es la vida íntima, privada, etcétera, ¿no? Y entonces todo eso a mí me llevaba a hacer una especie de forma que se cerraba sobre sí misma, con un campus central. En torno a este campus central salían las aulas, que estaban abiertas aquí, ¿no? Detrás de las aulas estaban las viviendas de los tutores, detrás de las viviendas de los tutores estaban los dormitorios de los alumnos, y luego había aquí un espacio que era donde estaba, pues, la zona de las artes plásticas, la biblioteca, la mensa, el comedor, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que era un proyecto que tenía, el tema de la campa era muy bonito, ¿no? Luego tenía una zona de flores justo delante de las aulas, ¿no? Que esa especie de recogimiento, y luego esto se abría justo por debajo de la biblioteca y salía aquí a un biotopo que tenía una lagunita con las ranitas, y con que también como muy integrar la vida natural con la vida docente, etcétera, etcétera. Y luego en el centro aquí había una torre de vidrio, que era la torre de la relativización, o sea que cuando los alumnos se llevaban castigos duros, etcétera, ¿no?, se subían aquí, miraban al horizonte y veían que el mundo era más que ese colegio, ¿no?, para relativizar su presente. Entonces, estos son proyectos que conocéis seguramente. Este es un proyecto que no da tiempo a contarlo, ¿no?, porque es también una intervención en Galicia, que es lo mismo que la vaquería, si a alguno suena, pero a una escala muy grande, ¿no? Y entonces era poner en práctica, digamos, una intervención sobre el territorio, que sea buscar las cualidades de cada lugar para que su potencial, digamos, dé forma a la arquitectura y a la forma de colonización del territorio, ¿no? Entonces esta es la carretera de Santa Comba, donde veis esta estructura de viviendas adosadas, que es totalmente absurda, ¿no?, al borde de la carretera, ese sesgo con unos jardincitos ridículos delante, ¿no?, cuando aquí lo que tienes es una campa impresionante, un bosque. Y entonces esto es una antigua curtiduría que luego se va convirtiendo más en una especie de pazo. Pazo es palacio, ¿no?, pero esto más que un pazo palacio es como una zona, una estructura, una aldea de producción. Y entonces se trata de, a partir de los valores de esto que habéis visto aquí, ¿no?, es todo esto bellísimo, ¿no?, estas cosas, pues coger la esencia de esto y con eso planificar unos espacios que van anclándose en senderos existentes, en plataformas de cultivo de huerta, porque el resto tiene mucha empinación. Entonces dejar la mayor parte del suelo sin tocar. Aquí había en el planeamiento una estructura de viviendas unifamiliares, de chalés, digamos, ¿no?, que era, claro, una destrucción total, ¿no?, de carreteritas y tal, ¿no? Entonces era decir, no, lo que hacemos es lo densificamos y todo el mundo es propietario de todo el bosque, ¿no? Cada uno tiene bosque, cada uno tiene... Y ofrecerles a cambio de eso una pequeña estructura, digamos, de callecitas, de rincones, de lugares, y luego ya cuando se amplía a esta zona, una sutura con lo existente a base de viviendas taller, una vivienda unifamiliar que se estructura con una parte aquí hay un hospital psiquiátrico, dar continuidad a las estructuras que ya existen y hacer caminos muy suaves donde se va subiendo sin notarlo, ¿no? Te vas poniendo en cotas sin darte ni cuenta. Y aquí era simplemente una muestra. Esto es el casco histórico de Santiago de Compostela, y esto que veis aquí, veis el casco histórico, veis esto, ¿qué es esto?, ¿no? Os dais cuenta de la bestialidad, ¿no? O sea, la vida que hay aquí, en el casco histórico, la belleza,
la complejidad, ¿no? Y que en este mismo, esto puede ser, digamos, la mitad a lo mejor, o el 40% de esta superficie son estas tiras que veis aquí, ¿no? Con unas calles absurdas, aparcamiento delante, superficies asfaltadas terribles, ¿no? El viento que allí en Galicia, os imagináis lo que es, y la lluvia, ¿no? O sea, ¿qué hacemos los arquitectos, no? Es que es terrible, ¿no? Es terrible. Y todo eso aprende en las escuelas, ¿sabes? Esto es otro edificio, también en una situación en el parque de Santa Susana, en un terreno muy difícil porque este es el parque, la cota del parque, hay una calle que va bajando y las huertas interiores están en esta cota, ¿no? O sea que las viviendas entran en esta cota, pero luego tienen 2 pisos que descuelgan y 2 pisos más que suben, ¿no? Esta es otra intervención en el Parque de Bonaval, al lado del Museo de Siza, que está aquí, y el parque que hizo Siza. Entonces nosotros, si este es el parque, el museo, el convento, nosotros intervenimos aquí en el borde. Esta es la ruela que sube. Esta es la intervención que no da tiempo a explicar. Esta es el parque ya con la intervención nuestra, y la intención era que la arquitectura que hiciéramos al lado no perturbara el parque, ¿no? La entrada desde el parque a las viviendas y a todo el barrio ese, porque al hacer el puentecito este lo que hacemos es dar salida a un barrio que estaba en fondo de saco a través del parque para llegar al centro de la ciudad. Esta es la misma ruela. La Filmoteca Española, que es un proyecto que hemos terminado hace poco, que es un edificio ya implantado en una estructura urbana de estas donde está Telemadrid, no sé qué, edificios bestias, con distancias hechas para el coche. Entonces, ¿cómo se puede hacer que ese edificio manifieste, digamos, que es un edificio institucional, la escala del edificio, el uso, digamos, científico? Otro concurso que hemos hecho ahora hace poco para el convento de Benedict Boyan, justo al borde de los Alpes. Estos son los Alpes. Es un complejo muy grande donde hay que hacer un hotelito, una casa de huéspedes, digamos, para científicos del Fraunhofer Institut, que es como el Max Planck. El Max Planck se dedica a ciencia básica y el Fraunhofer se dedica a ciencia aplicada, ¿no? Entonces es un centro de encuentro de científicos donde en fines de semana pues se encuentran, intercambian ideas de distintas disciplinas de una forma, digamos, desestructurada, ¿no? Sin tener programas de trabajo. Entonces este es el convento, aquí se ven los Alpes, el convento que tiene su gran cementerio, que luego tiene una parte dedicada a todo lo que es la agricultura, que todo está separado por unos muros bellísimos. Y entonces la parte que era el huerto histórico, que está con los invernaderos, como se ve aquí, estos invernaderos, pues hay que hacer el hotelito, ¿no? Entonces hay unas construcciones auxiliares de madera y todo es bajito y todo se supone